a su asignatura de Física 3. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en el desarrollo de esta actividad. Los temas que pretenderemos cubrir serán la carga puntual en un campo eléctrico y segundo, el dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Pero para esto vamos a recordar un poco cuando estudiábamos el tema de campo eléctrico. Cuando se estudiaba el tema del campo eléctrico se hacían dos preguntas, o por lo menos habían dos cuestionamientos por resolver. El primero era cómo calcularlo, medirlo en un punto en el espacio, el campo eléctrico generado por una carga puntual. Esto basado en la teoría de que una carga produce un campo y este campo puede interactuar con otra carga, ¿verdad? Y entonces hacíamos el esquema tradicional para explicarlo. Una carga puntual en un punto en el espacio, para nuestro caso convenientemente positiva, al cual me interesaba saber el valor del campo eléctrico en un punto P. Entonces la pregunta era, ¿cómo medirlo? Porque ya todos conocemos lo que es la ley de Coulomb y lo que podemos hacer con ella. Calcular fuerza de interacción entre dos cargas que ocurre sobre la línea de acción que une las dos cargas. Para poder medir el campo eléctrico o la magnitud a la cual vamos a conocer como campo eléctrico en el punto P, necesitamos usar una carga de prueba, a la cual le llamamos Q sub 0. Y Q sub 0 tiene la particularidad o la característica de que tiene una carga tan pequeña que al colocarla a la cercanía de una carga puntual afecta en lo más mínimo el campo eléctrico que quiero medir. Esa es la particularidad. Y ojo, porque en este momento estamos ocupando dos conceptos. Uno, el de carga puntual, y dos, el de carga de prueba. Ojo con eso. Luego de hacer este pequeño planteamiento, aplicamos lo que conocíamos, que era la ley de Coulomb. Y decíamos que la fuerza de interacción entre las dos cargas iba a ser igual a una constante por el producto de las cargas dividido por la distancia de separación de las mismas al cuadrado. Esto multiplicado por un vector unitario, porque no hay que olvidar que la ley de Coulomb es una ecuación vectorial. Al ser una ecuación vectorial hay que tratarla como tal. Sin embargo, en muchos problemas que vamos a resolver, tratamos de darle solución por una vía mucho más simplista, a través de las componentes, a través de que los vectores son todos polinomiales, los podemos tratar como escalares, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que la ecuación es una ecuación vectorial. Llegado a este punto, nos podemos dar cuenta de que la carga de prueba, al ser una carga tan pequeña, pues básicamente no interfiere con el medio o el punto donde me interesa conocer el campo eléctrico, pues convenientemente la puedo trasladar al otro lado de la ecuación, con lo que obtendría el siguiente resultado. Y esto sería igual a una constante por la carga, y esto por un vector unitario.
¿Qué significa eso? Al hacer ese pequeño despeje, al mover la carga de prueba de este extremo a este otro extremo, le hemos dado origen a una nueva magnitud. Esta magnitud es la que llamamos campo eléctrico. Quiere decir entonces de que el campo eléctrico, como una cantidad vectorial, es igual a, dimensionalmente hablando, a fuerza por unidad de carga eléctrica, que sería Q sub 0. Pero también podemos decir de que este campo eléctrico es igual a una constante por una carga dividido por el cuadrado de la distancia de separación entre la carga y el punto donde me interesa conocer el campo eléctrico. Las unidades, como ustedes pueden darse cuenta, del campo eléctrico, en este caso serían Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Esas dos expresiones son importantes. Primero, porque le dan respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo calculo el campo eléctrico en un punto en el espacio? Así que, a partir de eso, el campo eléctrico en este punto, yo lo puedo expresar como K sobre R al cuadrado multiplicado por un vector unitario. Bien, estas unidades de Newton por Coulomb, más adelante la vamos a interpretar o la vamos a manifestar a través de una unidad equivalente que van a ser voltios por metro. Pero dejémoslo para más adelante. Muy bien. Ahora pasemos a comprender un poco mejor esto. Para responder la segunda pregunta, o sea, la pregunta primera era ¿cómo medir el campo? La segunda pregunta, si ustedes se recordarán, era ¿cómo determinar la fuerza de interacción de una carga puntual en un campo eléctrico? Nuestra segunda pregunta, ¿cómo hacemos eso? Ya respondimos a la primera y tenemos ya dos expresiones vectoriales que tendrán su equivalente en forma de magnitud. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo determinar la fuerza de interacción de una carga puntual en un campo eléctrico? Bien, para responder a esto, vamos a auxiliarnos de un pequeño diagramita. O un pequeño esquema. Vamos a dibujar un campo eléctrico, pero no cualquier campo eléctrico, sino que un campo eléctrico uniforme. ¿Y cómo se dibuja un campo eléctrico uniforme? Hay que recordar lo que aprendimos de Faraday y su representación del campo eléctrico utilizando líneas de campo eléctrico. Así que, basado en eso, un campo eléctrico uniforme, yo lo podría dibujar a través de trazar líneas paralelas equidistantes. Y de esta manera yo logro describir a través de líneas de campo lo que es un campo eléctrico uniforme. Un nuevo concepto que debemos de entender y manejar de aquí a una vez. ¿Y qué es un campo eléctrico uniforme? Es un campo eléctrico en donde en cualquier punto de la región donde yo me ubique, el vector campo eléctrico es el mismo. Ojo con eso. Eso
es un campo eléctrico uniforme. Todo lo que no se pega a eso, pues es un campo eléctrico no uniforme. Ahora que hemos dibujado el campo eléctrico uniforme, podemos colocar lo que es la carga puntual, la cual convenientemente decimos que es positivo. Positivo. Ahora, de acuerdo a lo que habíamos establecido en la parte introductoria, de que una carga eléctrica produce un campo eléctrico a su alrededor, a través del cual es capaz de interactuar con otras cargas, sería lógico pensar que esta carga puntual, al cual le puedo llamar Q, experimente una fuerza de interacción, una fuerza. ¿Hacia dónde? Bueno, siendo positiva, esa fuerza de interacción tendría que ser en la dirección del campo. Y le vamos a llamar una fuerza F. Es una fuerza de interacción en dirección del campo. ¿Y qué magnitud va a tener? Va a tener una magnitud de Q multiplicado por el valor del campo eléctrico en ese punto. Pero como hemos dicho que es un campo eléctrico uniforme, y el campo eléctrico uniforme tiene el mismo valor para cualquier punto de la región, entonces lo simplificamos. ¿Qué pasaría, si esa carga puntual que yo coloco ahí fuera negativa? Bueno, siguiendo el mismo orden, podría decir de que esta carga va a experimentar una fuerza en sentido contrario al campo eléctrico. En sentido contrario al campo eléctrico. ¿Qué podemos decir o qué podemos concluir de esto? Cuando se definió el campo eléctrico, se hizo con una carga de prueba. Y la carga de prueba se dijo en su momento que era positiva, a menos que se dijera lo contrario. Al ser una carga positiva, entonces la expresión me decía que la fuerza que experimentaba la carga de prueba tenía la misma dirección que el campo. Pero al ser una carga, pero si yo utilizara una carga negativa, entonces debería de interpretarlo como que la fuerza que siente la carga se iría en sentido contrario al campo. Y eso es justamente lo que estamos examinando acá. Para una carga positiva, la carga positiva sigue la dirección del campo, la fuerza de interacción. Mientras que para una carga negativa, sigue la dirección, la opuesta al campo eléctrico. Recuerde que, de acuerdo a la forma como se describe un campo eléctrico, las líneas de campo surgen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Así que cuando dibujemos un campo eléctrico y tenga dificultades en poder interpretar esto como les estoy mencionando, piensen que de este lado hay algo que tiene cargas positivas y que de este otro lado hay algo que recibe a esas líneas con cargas negativas. Y de esa manera la va a encontrar sentido de una manera mucho más fácil. Si el origen es positivo y coloco una carga negativa, hay una fuerza de atracción. Por lo tanto, la carga negativa se mueve hacia la positiva. Si coloco una carga positiva, entonces esta se va a mover hacia la carga negativa. Pero relacione eso con la descripción de que las líneas de campo van de las cargas positivas hacia las negativas. Dicho de otra manera, una carga positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico.
una carga negativa, se mueven en dirección opuesta al campo. Bien. Para entender mejor esto, hagamos un pequeño ejemplo. Imaginémonos en un sistema de referencia una carga en el origen, que por conveniencia puedo considerar positiva, a la cual le llamamos Q. Y en la posición o en el punto del espacio 3,3 me interesa conocer el valor del campo. Aquí tenemos nuestro sistema de referencia Y. Obviamente necesito trazar un vector de posición a este, que sería R, el cual también me señala un vector unitario. Ahí lo tengo. Me interesa conocer el campo eléctrico en el punto P. En el punto P. ¿Qué hacemos? Planteamos la ecuación vectorial. E es igual a una constante multiplicado por la carga, en este caso vamos a quitar este 1 por el momento, Q dividido por la distancia al cuadrado multiplicado por el vector unitario. Entonces, empezamos a armar esta ecuación. Sabemos de que K es igual a 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Bueno, habría que darle un valor a la carga. En este caso es de 2 nanocoulombios positivos. La distancia R, el vector, tendría que ser 3 en I y 3 en J. Y la magnitud del vector de posición sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 18. De 18. Bien. Calculamos el vector unitario, que sería el vector R entre su magnitud, y esto sería 3 en I, 3 en J, sobre la raíz del 18. Si usted hace ahí unos pequeños cálculos, va a llegar a establecer de que el vector unitario es igual aproximadamente a 0.707 en I más 0.707 en J. Ahora ya conozco todo de la expresión. Lo que tengo que hacer ahora es sustituir. Y tendríamos entonces que E es igual a K, que sería 9 por 10 a la 9, por la carga que es igual a 2 nanocoulombios, dividido por la distancia de separación entre ellos al cuadrado, que sería la raíz de 18 al cuadrado por el vector unitario
que sería 0.707 en I más 0.707 en J. Al realizar esta operación, se llega a establecer de que el valor del campo eléctrico I es igual a 0.707 vamos a ver 0.07 nanocoulomb en I más 0.707 nanocoulomb en J. Al ubicar aquí en el diagrama a dónde va el campo eléctrico, nos damos cuenta que si hay una carga positiva, ese campo eléctrico tiene que ir para acá. Tiene que ir en esta dirección. Y el campo eléctrico en ese punto tiene este valor. Pero recuerden, es un valor vectorial. Es un valor vectorial. Ahora conocemos el valor del campo en este punto. Ahora retomemos la pregunta. ¿Cuál es la fuerza que sentiría una carga que yo colocara ahí? Entonces, ahora la fuerza que siente una carga de un nanocoulomb en el punto 3,3 será. Ahora calculamos la fuerza que siente una carga al ser colocada aquí. Recuerda que ya conocemos el valor del campo. En consecuencia, utilizamos la expresión, bueno, regresamos aquí y colocamos ahora una carga. Una carga que le vamos a llamar Q, bueno, Q sub 0, y que tiene un valor de 1 nanocoulomb positivo. Recordamos entonces que esta carga va a sentir una fuerza de interacción que al ser positiva irá en esta dirección. Y también recuerden que las fuerzas de Coulomb son fuerzas de acción-reacción. Ahora, en ese sentido, puedo calcularla utilizando la expresión que determinamos antes, que sería esta, en donde plantea que la fuerza es igual a la carga multiplicada por el valor del campo eléctrico. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores, esto sub 0, porque es la carga que estoy metiendo en el campo eléctrico, y el valor del campo eléctrico que ya conozco aquí, y eso me dará un resultado de 7.07 por 10 a la menos 10 newton en I, más 7.07 por 10 a la menos 10 newton en J. Y como puede ver, pues, no es tan difícil calcular la fuerza que siente una carga que está inmersa en un campo eléctrico, y en este caso, uniforme. ¿Qué pasaría si el campo eléctrico no fuera uniforme? A media vez conozcamos el campo eléctrico en el punto de interés, no habría ningún problema, porque lo voy a calcular la fuerza de interacción en ese punto donde conozco el campo eléctrico. Bien.
Ese sería el primer cuestionamiento. No sé si hay preguntas hasta el momento. Si no, procedemos a hacer un problema. Perdone, la fuerza, dice, la fuerza sugero es 7.07, ¿verdad? Por 10 a la 10, a la menos 10. A la menos 10. Ok. Serían 70.7 nanonewton. ¿Ah, no? No, serían, vamos a ver, 707 a la menos 2 nanonewton. Si lo modificas. O sea, es como que si lo pusieras 707 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 7, a la menos 10, hace los menos 12, o sea, serían 707 piconewton. Pero eso ya es cuestión de cómo representar la cantidad. Fíjense que lo relevante de esta ecuación, ¿qué es? Es que ya conozco el campo eléctrico aquí, en ese punto en particular. Coloco una carga. Me interesa saber la fuerza que siente esa carga en presencia de ese campo. Entonces multiplico la carga, ojo, la carga que yo coloqué, por el campo eléctrico que está ahí. ¿Verdad? Ahora, déjeme decirle de que estos cálculos también los puede hacer a través de las magnitudes. Y tiene que llegar exactamente al mismo resultado. Aquí está expresado a través de sus componentes, ¿verdad? Y si usted lo hace a través de las magnitudes, tendría que llegar a un resultado, al mismo resultado. Es decir, ¿cómo lo podría hacer? Calculo la magnitud, calculo el ángulo, aquí saco las componentes del vector campo eléctrico. ¿Se acabó? Y luego, si usted, ¿cómo comprueba esto? Aplique la ley de Coulomb, multiplica, bueno, entre estas dos cargas y la fuerza de interacción que siente esta, que es la misma que siente esta, solo que en sentido contrario, en dirección contraria, les tiene que dar lo mismo que lo dio acá. Pero recuerde, aquí está a través de sus componentes. Si la va a comparar de esa manera, tendría que calcular la magnitud. ¿Se comprende? Eso es lo que tiene que hacer. Y como también puede darse cuenta, hay más de una forma de resolver. Pero una sola respuesta. Así que, ojo con eso. Bien, vamos a proceder entonces a hacer un pequeño problemita. Aquí. Un pequeño problemita que habla sobre una gota de aceite cargada. Habla de una gota de aceite cargada. Ojo, el aceite no es un material conductor. De radio 2.76 micrometros y de densidad igual a 920 kilogramos por metro cúbico. Lo importante de estos datos y de reconocer es que están en el sistema internacional. No hay que hacer conversiones, nada. Se mantiene en equilibrio. Es un dato importante dentro de un campo eléctrico. Dentro de un campo eléctrico. Pero uniforme. Es una muy buena información. Un campo eléctrico uniforme. Dirigido hacia abajo. Con magnitud. Y aquí viene el valor
valor de 1.65 por 10 a la 6 newton. Como puede darse cuenta, el problema me está dando una serie de valores. Pero, como por ejemplo, el radio de la gota de aceite, que es de 2.76 micrometros, la densidad de la gota de aceite, que es 920 kilogramos por metro cúbico, y me está diciendo que está dentro de un campo eléctrico uniforme, cuya magnitud es 1.65 por 10 a la 6 newton por coulomb, dirigido hacia abajo, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con magnitudes vectoriales, pero en la medida de lo posible hemos logrado simplificar algunos problemas para resolverlo lo más escalar posible. Pero eso no le quita que sigan siendo problemas vectoriales. Solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para cualquier problema de física que nos describa hacer un esquema? En este caso, pues, me habla de una esfera, una gota que está dentro de un campo eléctrico uniforme. Pero el campo eléctrico está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, necesita un sistema de referencia. X, Y y Z, es decir, saliendo de la pizarra. ¿Y qué mejor forma de describir un campo eléctrico a través de dos placas paralelas extremadamente grandes que abone a un campo eléctrico uniforme, que, como les repito, es aquel en donde en cualquier punto de la región en cuestión mantiene la misma magnitud y dirección. Entonces dibujamos un campo eléctrico generado por dos placas paralelas. Obviamente una tendrá que ser positiva y la otra tendrá que ser negativa y no arbitraria, porque me está diciendo que el campo va hacia abajo. Y de acuerdo a la forma de describir el campo, como nos lo planteó Faraday, quiere decir que las líneas de campo nacen en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Así que puedo dibujar aquí el campo y tratar de dibujarlo lo más equidistantemente posible para insinuar que aquí hay un campo eléctrico uniforme. Es decir, no lo puedo dibujar a la ligera, porque me estaría dando una mala interpretación al ver que las líneas se juntan más en un extremo y se separan más en el otro. En este caso, entonces, tenemos un campo eléctrico uniforme. Me está diciendo que tengo una gota de agua, de aceite. Vamos a ver acá. Una gota de aceite. Y al estar inmersa ahí, sabemos de que la gota de aceite tiene masa. Y al estar inmerso en un campo gravitatorio, pues entonces también tiene peso. Por lo tanto, decimos acá que aquí tiene peso. Pero si el problema me está diciendo que la gota está en equilibrio y el peso es algo que no podemos controlar, ¿cómo la mantenemos ahí quieta? Bueno, tiene que existir una fuerza que contrarreste al peso de la gota. Y esa fuerza tendría que ser hacia arriba, estar dirigida hacia arriba. Y su magnitud debe ser igual al peso de la gota. Y esa fuerza es lo que le vamos a llamar la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. Obviamente, tengo parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que me estaba pidiendo al final, que creo que no les puse, es calcular la magnitud y el signo de la carga en la gota.
¿De qué signo tiene que ser la gota para que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba? Es decir, para que la carga de la gota se acerque al positivo o vaya contrario al campo. Bueno, tendría que ser negativo. Eso, digamos que no se lo da ningún cálculo, se lo da la evaluación del problema. Así que ojo con eso. La carga tiene que ser negativa. Bien, entonces, calculemos la magnitud y carga y la magnitud y carga de la gota. ¿Cómo lo hacemos? La gota está en equilibrio. Eso ya me da un indicio de que la sumatoria de fuerzas que actúan en ella tiene que ser igual a 0. Quiere decir entonces de que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante que actúan en la gota tendría que ser la fuerza eléctrica más el peso. Y eso tiene que ser igual a 0, porque está en equilibrio. Ahora, al ver que las dos fuerzas están sobre un mismo eje, yo podría decir, bueno, entonces voy a trabajarlo a través de sus vectores unitarios o a través de sus componentes, y puedo expresar esta ecuación a través de sus magnitudes. ¿Cómo? La fuerza eléctrica, al dirigirse hacia arriba, según la referencia, es positiva. El peso, según la referencia, al dirigirse hacia abajo, es negativo. Y esto es igual a 0. Aquí viene la simplificación. Ahora, ¿qué implica eso? Si la gota está en equilibrio, eso significa que la fuerza eléctrica es igual a el peso. Ahora viene introducir la variable que me interesa conocer. ¿Cómo involucro la carga en todo esto? Bueno, con la fuerza eléctrica. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Es igual al valor de la carga multiplicado por el valor del campo. ¿Y a qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. De esta expresión, yo podría despejar lo que es la carga y determinar que es igual a mg dividido por E. Pero el problema no me da la masa. No me da la masa, pero me da la densidad. Y me da el radio de la gota. Así que por ahí yo puedo determinar la masa. En consecuencia, la carga vendría a ser igual a la masa. ¿Cómo calculo la masa a partir de la densidad? Bueno, multiplico la densidad por el volumen de la esfera. Bueno, esto es de la esfera. Voy a dejar así nomás. La densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad dividido por el campo eléctrico. De tal manera que la densidad es un numerito que tengo allá, pero el volumen de la gota, y ahí es donde asumimos que la gota es esférica, y en consecuencia será 4/3 de pi por r al cubo por la gravedad sobre el valor del campo eléctrico. En consecuencia, si usted hace estos cálculos, sustituye y se fija que todos los valores están en el sistema internacional, entonces la carga le tiene que dar en coulombs.
y da un valor aproximado de 4.81 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero ¿qué tiene de malo ese resultado? ¿Qué tiene de malo ese resultado? ¿Es un resultado malo? No. He encontrado la magnitud de la carga. Pero ¿cuál es el signo? El signo, como dijimos al inicio, al ser una fuerza eléctrica que se dirige hacia arriba, debe ser negativo. Pero el cálculo no me dice que sea negativo. Eso se lo tengo que poner yo. Y en consecuencia, agrego el signo negativo. Y agregamos que porque la fuerza eléctrica se dirige hacia arriba. Se dirige hacia arriba. Así que, como puede ver, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No todo es cálculos, también hay evaluación. Y por eso es importante hacer esquemas sobre los problemas que vamos a resolver y continuamente ir evaluando. ¿Verdad? Y así llegamos entonces a responder la pregunta que se nos hacía en cuanto a determinar la magnitud y la carga de que se encuentra en el tiempo. Bien. ¿Preguntas sobre este problema? Muy bien, continuamos entonces con el segundo tema, en donde pasamos de hablar de una carga puntual en un campo eléctrico a hablar de un dipolo en un campo eléctrico. Para lo cual hay que recordar qué es un dipolo. Recuerde que un dipolo se representa como dos cargas puntuales iguales y de signos opuestos. Y de signos opuestos. Dicho de otra manera, una carga positiva aquí, una carga negativa aquí y una distancia de separación entre ellos. También recuerde que cuando se estudió el dipolo, se llegó a determinar un vector característico de él, que es el momento dipolar eléctrico, que es un vector que va de la carga negativa hacia la carga positiva y se le denomina P. Y es una cantidad vectorial. Eso nos va a servir para el análisis de cómo se comporta el dipolo cuando se encuentra en un campo eléctrico.
asociemos el comportamiento de un dipolo en un campo eléctrico. Para lo cual vamos a tomar en cuenta la siguiente configuración. Vamos a dibujar nuevamente un campo eléctrico único. Ahí lo tenemos. Representado a través de líneas de campo equidistantes, lo cual me insinúa de que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio tiene un móvil. Ahora dibujemos un dipolo. Una carga positiva, una carga negativa, ¿verdad? Y una distancia de separación entre ellas. Ahora la pregunta sería, ¿qué siente la carga más Q cuando se introduce en un campo eléctrico? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado mencionando, esa carga experimenta una fuerza en dirección al campo eléctrico, siendo positiva. Esta fuerza sería debido a la carga positiva, que experimenta la carga negativa. Igual, una fuerza de interacción, pero en sentido contrario al campo eléctrico. Es decir, acá. En sentido contrario al campo eléctrico. Ahora, ¿cómo son las magnitudes de estas fuerzas? Siendo el campo eléctrico uniforme y basándonos en que la fuerza de interacción es igual a la carga por el campo eléctrico, y si el campo eléctrico es igual en todos los puntos del espacio, entonces implicaría de que la magnitud de la fuerza que siente la carga negativa es igual a la magnitud de la fuerza que siente la carga positiva. Ahora, esas fuerzas como tal, ¿qué le darán al dipolo? ¿Lo moverán? ¿Lo harán girar? ¿Hay movimiento translacional ahí? ¿El dipolo estará en equilibrio? Bueno, recuerden que para probar eso tenemos las condiciones de equilibrio. Por ejemplo, la primera, el equilibrio translacional. El equilibrio translacional. ¿Y cómo probamos esto? Bueno, probamos si la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Quiere decir entonces que las fuerzas involucradas que actúan sobre el dipolo serían la fuerza negativa debido a la carga que siente la carga negativa más la fuerza que siente la carga positiva. Y si lo analizamos sobre un mismo eje, bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas, por decir otra cosa,
Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a determinar que es igual a 0, porque no hay fuerzas en Y actuando sobre el dipolo. Y si realizamos fuerzas en X, vamos a determinar de que la fuerza de la carga que siente la carga negativa va a la izquierda, por lo tanto sería menos la fuerza negativa más la fuerza positiva. Pero como las magnitudes de las dos fuerzas es igual, porque están inversas en un campo eléctrico uniforme, esto implica de que la sumatoria de fuerzas en X también es igual a 0. Y esto, usted ya sabe que implica dos cosas. Una es que la velocidad con la que se mueve el dipolo es cero, o con la velocidad con la que se mueve es constante. Es decir, una está en reposo y otra se mueve a velocidad. En consecuencia, tomemos la primera aproximación, el dipolo no se mueve. Hay algo que me interesa que entiendan. El dipolo es un modelo que representa a través del cual se describen moléculas, como puede ser el agua, como puede ser el yoduro de sodio. ¿Qué implica esto? De que las dos cargas puntuales con las que se representan y la separación entre las cargas son características de la molécula. No se está describiendo o se está analizando una distribución de dos cargas puntuales separadas a una distancia d. No, se está analizando un dipolo. ¿Qué implica eso? De que las cargas no van a salir disparadas cada quien a su lugar, a la izquierda y esta a la derecha, no, sino que esto es un todo y tenemos que verlo de esa manera. ¿Se comprende eso? Una vez planteado eso, vamos a la segunda condición. ¿Y cuál es la segunda condición? Las ecuaciones de rotación. El equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional. ¿Y qué me habla eso? Me habla del momento de torsión. Que la sumatoria de los momentos de torsión, si está en equilibrio rotacional, tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Si está en equilibrio rotacional. Si no lo está, no va a ser 0. Pero como puede observarse acá, si existe un movimiento de torsión, tiene que ser con respecto a un punto en particular, que como el dipolo es simétrico, tendrá que ser con base a su centro de masa. Será con base a su centro de masa. Y así, entonces, podemos determinar que si la distancia de separación entre ellos es d, la media distancia sería de medios, y aquí sería de medios. Y rotaría con respecto a su centro de masa. Así se puede denotar lo siguiente. En la sumatoria de torques entonces sería el torque que experimenta la carga negativa, positiva, más el torque que experimenta la carga negativa. ¿Cómo son esos torques? Recuerden, el torque no es más que el brazo de palanca por la fuerza. Y en ese sentido, podemos darnos cuenta, si prolongamos esto y aplicamos la regla de la mano derecha, es que el torque aquí entra. Y si hago lo mismo de este lado, vean, aquí el torque también entra. En consecuencia, los torques se suman, no son cero. Quiere decir que desde el punto de vista rotacional no está en equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿cómo son los torques? La magnitud del torque debido a la carga positiva va a ser igual a la magnitud del torque debido a la carga negativa. ¿Por qué? Porque la distancia es igual
el centro de masa es igual, la carga es igual, es decir, hay simetría. Hay simetría. Por lo tanto, podemos escribir que esto va a ser igual a D medios por la fuerza por el seno del ángulo, que sería el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos. Y como las magnitudes son las mismas y los torques se suman, entonces podemos escribir que el torque, la magnitud del torque respecto al centro de masa va a ser igual a D por F por el seno de F. ¿Cómo sacamos esto? Recuérdense que esto es el torque debido a la esfera negativa, a la carga negativa. Y tendré que escribir algo igual debido a la carga positiva. Y los torques se suman. Así que equivale a multiplicar esto por 2 y llegamos entonces a esta expresión. Pero como nos interesa desde el punto de vista eléctrico, y sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el valor del campo eléctrico, y esto por el seno de teta, y si recordamos el significado del momento dipolar eléctrico, en donde P es igual al producto de la carga por la distancia, entonces podemos escribir al torque como P por E por el seno de T. Pero esa expresión me da la magnitud de un producto cruz vectorial. En consecuencia, yo podría expresar de que el torque como vector va a ser igual al momento dipolar eléctrico como vector cruz el campo eléctrico como vector. Y esa sería nuestra primera expresión. Pero también hay que tomar algo. Hemos llegado a esta expresión para determinar de que un dipolo en un campo eléctrico no tiene un equilibrio, bueno, puede tener un equilibrio translacional, pero no uno rotacional. Y el momento de torsión con el que se le aplicaría estaría determinado por el momento dipolar eléctrico cruz el campo eléctrico. Pero tomemos en cuenta también que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y usted, por experiencia, ya conoce de que hacer una fuerza conservativa también se puede expresar en términos de energía. Y es justamente lo que vamos a hacer. Dado que la fuerza eléctrica es conservativa, aplicamos el enfoque de energía. El enfoque de energía. ¿Y cómo sería eso? Bueno, en términos de trabajo. ¿Y a qué sería igual el trabajo? En términos generales, el trabajo es igual a la integral del diferencial de trabajo. Pero el trabajo rotacional que estamos observando en el dipolo lo podemos expresar como el producto punto del torque o el momento de torsión multiplicado por el desplazamiento angular. Y iría desde un ángulo inicial hasta un ángulo final. Vamos a ver. Ahora es momento de colocar aquí el momento dipolar eléctrico. Que hemos dicho va desde la carga negativa hasta la carga positiva. Y este sería P. Aparte de eso, también tenemos un ángulo.
Este sería el ángulo teta. El ángulo teta. Que iría de un ángulo inicial a un ángulo final. ¿Correcto? Es decir, se mueve así, ¿verdad? Y la tendencia que el dipolo tiene es a alinearse con el campo. Quiere decir que parte de un ángulo mayor que cero y trata de alinearse con el campo a un ángulo casi cero. Así que, basado en esto, también podemos decir de esta expresión que este dato necesita de un signo negativo y expresado ya en términos como magnitud del torque por el diferencial del desplazamiento. ¿Por qué? Porque son contrarios. Son contrarios. Son contrarios. Entonces, se le pone un signo negativo y se hace necesario hacerlo para que las relaciones tomen sentido. En este punto, ya sabemos a qué es igual el torque. Y el momento de torsión sería el momento dipolar por el campo, por el seno de T. Bueno, como todos ya sabemos, las operaciones de la integración podemos sacar las constantes. Y esto me quedaría P por E por el coseno de teta y evaluado de un teta inicial a un teta final. En consecuencia, el trabajo realizado por el campo eléctrico, sería PE por el coseno de teta menos el coseno de teta inicial. Pero si recuerda, el trabajo es igual a menos delta U. Menos delta U. En consecuencia, delta U va a ser igual a la variación de la energía potencial cuando está en la posición teta menos la energía potencial cuando está en la posición teta inicial. Y así podemos escribir esta expresión menos U teta final, y aquí me quedaría menos trabajo, ¿verdad? Estamos aplicando esto, menos P por el coseno de teta menos el coseno de teta sub 0, ¿verdad? Ahora vienen las pequeñas simplificaciones y las referencias. Se asume como referencia que teta inicial es igual a 90 grados. ¿Qué implica eso? Implica que el dipolo está aquí. El dipolo está aquí, 90 grados. Y que además la energía potencial en este ángulo es igual a 0 joules. En consecuencia, llegamos a establecer entonces de que este dato y este dato son 0
Con lo que llegamos a establecer que la energía potencial es igual a menos P por E por el coseno de θ. Pero si ustedes se fijan, esa definición corresponde al producto punto entre vectores, por lo que la puedo expresar como U igual a menos P punto E. Ahora observen que el torque es el producto cruz, que hemos encontrado aquí, mientras que la energía potencial es el producto punto. No se confunda, recuerden que el producto punto nos devuelve un valor escalar de la operación entre vectores, mientras que el producto cruz nos devuelve otro vector. Así que la energía potencial eléctrica pues dependerá de la magnitud de P, de la magnitud del campo y del ángulo en donde se encuentra. Según esa expresión, ¿dónde es máxima la energía potencial eléctrica? Bien, tomando como referencia la expresión de arriba, que dice que la energía potencial eléctrica es igual a P por E por el coseno de θ, entonces puedo hacer una pequeña gráfica a la cual puedo llamar θ y aquí la energía potencial. No me interesa específicamente los valores de P y E, sino me interesa el comportamiento. Así que, como dice, menos el coseno de θ, si fuera coseno, fuera así. Pero como dice, menos el coseno, quiere decir que esto iría así. Tendríamos 90, 180, así que esto sería más o menos, ¿sí? 270 grados. Y aquí da vuelta. Muy bien, así que quitamos este de aquí. Y lo visualicemos. Y visualicemos cómo es la energía potencial en las diferentes posiciones angulares que pueden tener el polo. Como todos sabemos, el producto punto o bien me da un valor negativo, un valor cero o un valor positivo. Quiere decir que habrá un máximo, un valor cero y un valor mínimo. ¿A dónde tendríamos un valor mínimo? Aquí. ¿Por qué? Porque es un valor negativo. ¿Para qué ángulo ocurre esto? Para hacer. Quiere decir que tendríamos un valor mínimo cuando el vector momento dipolar y el vector campo eléctrico apunten en la misma dirección o tengan la misma dirección. ¿Verdad? El coseno de cero me va a dar un valor negativo. ¿Cuándo van a ser cero? ¿Cuándo la energía potencial eléctrica va a ser cero? Bueno, cuando sean perpendiculares o el ángulo entre ellos sea 90. Quiere decir entonces que el vector P, momento dipolar eléctrico, tendría que ir aquí. Y el vector campo eléctrico aquí. Aquí tendríamos entonces un mínimo. Aquí tendríamos que sería 0. Pero recuerden que estamos hablando de 1, de la energía potencial eléctrica. ¿Y qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Ah, bueno, tendríamos un máximo en donde P apuntaría aquí y E apuntaría aquí.
tendríamos aquí un máximo. Un máximo de 1. ¿Verdad? Según la expresión. Entonces, si usted se fija, en ningún momento cambié la dirección del vector campo eléctrico. ¿Por qué? Porque no puedo. En mi problema, el vector campo eléctrico no cambia. Siempre va de izquierda a derecha. El que puede cambiar por la rotación es el dipolo. Y el dipolo tiene asociado lo que es el vector momento dipolar eléctrico. ¿Cuándo la energía potencial sería máxima? Si yo logro rotar todo el dipolo aquí. Y entonces el torque se realiza de aquí hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuándo es 0? Cuando los dos están alineados. Cuando los dos están alineados. Y el torque es 0. ¿Verdad? Bien. Esta era la temática que les traía por desarrollar en esta sesión.